Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver dos ejercicios más de funciones de esta serie de ejercicios sobre cálculo diferencial. Para estos dos ejercicios, que son el 11 y el 12, vamos a ver cómo se puede describir una función, una gráfica, de manera verbal. Entonces, para el primero tenemos esta gráfica que nos dice que muestra que en esta gráfica se muestra el peso de una determinada persona en función de la edad. Y nos está pidiendo que describamos con palabras cómo el peso de esta persona varía con el tiempo. También nos pregunta qué cree que ocurrió cuando esta persona tenía 30 años. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata esta gráfica. Esta gráfica muestra en el eje X la edad de la persona en años. Muestra desde que nació, desde que tenía 0 años hasta que tenía 70 años. Y también nos muestra en el eje Y el peso en libras de esta persona. Vemos que, por ejemplo, la persona llegó a pesar un poco más o tal vez lo mismo que 200 libras. Entonces, pues me están pidiendo que describa con palabras cómo varía el peso de esta persona con el tiempo. Pues yo puedo decir que la persona nació pesando, pues según esto, como 10 kilos, aunque no es muy real. Pero bueno, igual a los 0 años, es decir, desde que tenía 0 hasta que cumplió un año, se podría graficar en esta parte y digamos que pesaba 10 kilos. Y de ahí hasta que cumplió 10 años tuvo un crecimiento más o menos constante en peso hasta llegar a los 50 kilos. Cuando llegó a la pubertad, más o menos a los 12 años, ese peso pues empezó a aumentar de manera mucho más rápida, de manera que de los 12 hasta los 18 años tuvo un incremento de 100 kilos, porque pasó de 50 a 150 kilos aproximadamente. Y luego desde los 20 hasta los 30 años, estamos hablando de libras, todo lo que dije en kilos me refería a libras. Y de los 20 a los 30 años se mantuvo en esas 150 libras, digamos que fue creciendo un poco en peso, pero no excesivamente, entonces podemos decir que es una persona que comía balanceadamente y no engordó, digamos, mucho en ese tiempo. Aún así, a los 30 años, tal vez con los 150 libras que tenía, se sentía un poco gordo. Y lo que yo pienso que pudo haber pasado con esta baja repentina de peso, es que la persona empezó a hacer una dieta. Entonces empezó a hacer una dieta, empezó a comer solo vegetales eh, y bueno, empezó a medir bien sus calorías, de manera que perdió a los 30 años, pues un montón de libras, perdió casi 30 libras. Pero no es la única razón, tal vez la persona se puso a hacer ejercicio o compró una bicicleta y salió a montar bicicleta mucho o le encontró amor al deporte o alguna actividad física le hizo bajar ese peso. O también puede ser que la persona fue víctima de alguna enfermedad. Em, entonces la enfermedad lo mantuvo en cama, le hizo precisamente perder peso. Pero pues y eso explicaría que fuera tan rápido y esa persona duró con esa enfermedad 5 años o duró con esa dieta 5 años o duró haciendo ejercicio 5 años porque se mantuvo en ese peso o digamos que durante ese momento no comió algo que lo engordara o se mantuvo haciendo ejercicio, pero algo pasó a los 35 años y es que o se le acabaron las ganas de hacer ejercicio o se le acabó la dieta o se sanó de lo que sea que tuviera. Y empezó a ganar peso otra vez, solo que esta vez se fue un poco más arriba de los 150 libras, como a las 170, 165 libras, a la edad de 36, 37 años, y ya de ahí empezó a subir lentamente hasta los 65 años, cuando pesaba 200 libras. No se nota que haya hecho ejercicio, sencillamente empezó a subir poco a poco su peso hasta esa edad. Y esa sería la descripción con palabras de esta función. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos dice que la gráfica muestra la altura del agua en una bañera en función del tiempo. Tenemos que proporcionar una descripción verbal de lo que creemos que sucedió. Entonces, el tiempo está en minutos, nos da más o menos 20, 22, 23 minutos. Si cada uno de estos son 5, sí, como 22 minutos. 21, 22 minutos y la altura está en pulgadas, llega más o menos hasta 20 pulgadas la altura del agua en una bañera. Entonces,
¿qué creo yo que pasó? Yo lo que creo es que la persona en el minuto cero abrió el grifo de la bañera. Obviamente la bañera pues tenía el sifón puesto, la tapa puesta, de manera que el agua lo que estaba haciendo era creciendo, se estaba llenando la bañera y así pues se llenó de manera exponencial, perdón, no exponencial, de manera lineal hasta, digamos, 5 minutos. Él duró llenándola 5 minutos hasta que la bañera alcanzó 15 pulgadas de alto, el agua en la bañera. Ahí él cerró el grifo y se metió a la bañera. Entonces, ¿qué pasó cuando se metió a la bañera? Que su volumen, su propio volumen, hizo que la altura del agua también subiera y entonces ya el agua alcanzó las 20 pulgadas. Y entonces él estuvo en la bañera bañándose durante esta cantidad de tiempo, que fueron aproximadamente 7 minutos. Y lo que pasó a los 7 minutos, lo que yo creo que pasó es que el agua se enfrió. Entonces lo que él decidió fue drenar un poco de agua, que fue lo que hizo durante este minuto, drenó un poco de agua hasta que el agua alcanzó más o menos las 16 pulgadas y ahí volvió a abrir el grifo de agua caliente, de manera que se calentó un poco más el agua y alcanzó de nuevo el nivel de las 20 pulgadas. Luego la persona pues siguió en la bañera un rato hasta más o menos el minuto 17 o 18 cuando decidió salirse de la bañera, que es esta caída de acá, en la que su volumen ya no aportaba nada a la bañera, entonces estaba el agua a la altura a la que debería estar, sin ninguna persona metida, y pues ya abrió el grifo, perdón, abrió el sifón para que el agua empezara a drenarse, y el agua se empezó a drenar de manera pues obviamente mucho más rápido de lo que se llenó. Entonces, pues aquí se drenó el agua hasta el minuto 22 o 23, cuando ya la altura del agua era nula porque no había agua en esa bañera. Y esa es la forma en la que yo siento que se puede explicar esta gráfica del agua en la bañera. Y así es como entonces se describe verbalmente pues una función. Espero que les haya servido, que hayan entendido y de nuevo que hayan visto que una función se puede expresar de manera verbal, de la manera en la que lo acaban de escuchar. Y pues nada, hasta aquí dejamos el ejercicio número 12. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.